Cordial saludo, doctor Isaías Avendaño Cortés y compañeros del doctorado. A continuación vamos a socializar con ustedes la reflexión que hicimos frente a las preguntas del entregable número 1 referente a componentes de la tecnología de la información y la comunicación. Mi nombre es Jensia Neider Sanabria y mi compañera Andrea Correa Higuera. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos durante los últimos años, a través de este trabajo hemos percibido cómo la transformación digital redefine el lado de comunicación, la educación y la interacción social. Para realizar este tipo de actividades se exige que el ciudadano tenga competencias críticas, éticas y pedagógicos con el objetivo de enfrentar desafíos en entornos virtuales contemporáneos. La cronología histórica de la comunicación mediada la hemos definido en 7 momentos. 3000 años antes de Cristo, invención de la escritura. A partir del siglo II a.C., aparición del papel en China. En el año 1440, la invención de la imprenta. A partir del siglo XVII viene el surgimiento de la prensa periódica. En el siglo XX surgen medios electrónicos como la radio y la televisión. A partir de 1990 hay un auge de Internet y comunicación digital, y a partir del año 2000 empieza a funcionar o a manejarse mucho el tema de redes sociales y comunicación móvil. La comunicación en el contexto actual de las redes sociodigitales y las hipermediaciones. Tenemos que hoy en día la comunicación digital redefine los roles tradicionales, haciendo que tanto emisores como receptores sean actores activos. Las redes digitales son espacios de creación, interacción y aprendizaje. Sin embargo, estas nos traen unas implicaciones en el sector educativo, como cambios significativos en la relación docente-estudiante, una brecha escolar enorme entre la parte escolar y digital, y el fomento del pensamiento crítico que se ha quedado relegado. En la educación es vital integrar las tecnologías, adaptar el rol docente y promover un pensamiento crítico para cerrar estas brechas del entorno escolar y digital con las nuevas herramientas que se traen. Con ello logramos formar estudiantes capaces de comprender, crear, transformar y, lo que es más importante, pensar en un contexto de participación activa y responsable. La comunicación socializada se refiere a ese proceso en el cual los individuos aprenden, interiorizan y reproducen normas, valores, costumbres, comportamientos culturales a través de la interacción social y el intercambio simbólico. Esta comunicación socializada es clave para la identidad y la cohesión. En educación debe ser una educación inclusiva y crítica, superando cualquier jerarquía y respetando la diversidad estudiantil. A continuación voy a hablar sobre la construcción de significados simbólicos, el cual se está representando por medio de un gráfico, en el cual tenemos primero una interacción social, donde se comparten ideas, experiencias, conocimientos, generando un significado conjunto o compartido. El segundo es la utilización de símbolos, ya sea por gestos, imágenes, tecnologías, emojis, que finalmente se convierte en una herramienta para transmitir información. Siguiente, el tercero es la contextualización, donde nosotros debemos adaptar el mensaje, las experiencias y realidades al lenguaje de los estudiantes. Continuamos con la construcción colectiva, donde creamos un entendimiento compartido, formando conocimientos, valores, actitudes conjuntas como comunidad. Y finalmente una retroalimentación que va a partir de una comunicación bidireccional de las dos partes, promoviendo un aprendizaje más profundo y significativo. Ahora vamos a hablar sobre los procesos de interacción tipo intercultural. Según Aguado, 2003, la interacción intercultural en la escuela es un proceso dinámico en el que los participantes negocian significados, valores y normas, donde hay posiciones culturales diversas y en el que construyen nuevas formas de convivencia y de aprendizaje compartido. Entre los procesos claves se reconocen 4. El primero, el reconocimiento legítimo como la otra persona al ser un interlocutor. Segundo, la negociación de significados culturales, donde tanto los estudiantes como los docentes reinterpretan sus propios marcos de referencia a través del diálogo. El tercero es una construcción de saberes y formas de convivencia. No es solamente por parte de un lado, sino entre ambos construyen este tipo de saberes. Y por último, es saber gestionar los conflictos culturales. La alfabetización digital en los nuevos modelos de interacción digital. Lo primero es entender que la alfabetización digital en el contexto educativo se entiende como un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para acceder, comprender, evaluar, crear y comunicar información mediante diferentes herramientas. Según Área 2012, alfabetizar digitalmente supone dotar a los estudiantes y docentes no solo de competencias técnicas, sino también de capacidades críticas para interpretar, producir y actuar de forma ética en los entornos digitales, aun cuando los estudiantes hoy pueden acceder a diferentes plataformas. La alfabetización digital exige a nosotros como docentes estar actualizados y comprometidos, capaces de aplicar este aprendizaje en el aula y fomentar en el estudiante un uso crítico, responsable y ético. A continuación, analizaremos los soportes de comunicación digital en el proceso de comunicación.
Los nuevos soportes digitales transforman la educación educativa, fomentando una participación y un aprendizaje autónomo. Ese impacto depende únicamente del uso pedagógico contextualizado y creativo que el docente les otorgue. Los pros que tenemos son: facilitan la interacción y la colaboración, rompen barreras de tiempo y espacio, estimulan nuevas formas de aprendizaje y permiten el acceso a la información. Así como los soportes de comunicación digital nos ofrecen muchas cosas a favor, también existen unas a contra. El primero de ellos es el riesgo de superficialidad en la información. Esta se da debido a la inmediatez que maneja uno en el tiempo, al exceso de información, al contenido banal que se publican en ciertas páginas, y esto hace que no haya una comprensión a fondo de los contenidos, sino que se manejen de una manera superficial. Otro aspecto es la brecha digital. Esto quiere decir que hay desigualdad en el acceso. No todas las zonas tienen el acceso al servicio de Internet o a los equipos tecnológicos. Despersonalización del vínculo pedagógico. Mucha de la información que se publica ya no tiene realmente una proyección educativa. Muchas veces simplemente es información por informar, pero sin ningún sentido. Utilización desmedida de la tecnología. Ahora observamos que el celular se convirtió en una necesidad básica. No podemos consultar ningún tipo de información en libros, ya no memorizamos ningunos contenidos, ningunas actividades, muchas tareas se las delegamos a la inteligencia artificial. Entonces esto hace que todo el tiempo tengamos que estar haciendo uso de las tecnologías. Y por último, un contra también es la dolencia de pensamiento crítico. Ya no pensamos ni analizamos la información o los videos que vemos, sino simplemente porque son masivos creemos que lo que está allí es lo correcto y es veraz. Competencias comunicativas que inciden en los modelos de interacción sociodigital. Según Calvo, 2018, las competencias comunicativas que más inciden en el modelo de interacción sociodigital son: competencia comunicativa digital, que permite interpretar, producir y compartir mensajes. La segunda es la competencia crítica, que le permite al estudiante evaluar la veracidad y pertinencia de la información. Y la tercera es una competencia colaborativa para un trabajo conjunto y colaborativo. Además de las competencias mencionadas por Calvo, se pueden relacionar otras como la competencia lingüística, para que el estudiante use el lenguaje de forma correcta, la competencia pragmática o sociolingüística de cómo usar un lenguaje, la competencia discursiva textual para organizar ideas y construir discursos, y la competencia digital comunicativa para producir mensajes que combinen diferentes modos de imagen, texto y video. Incidencias que tienen estos temas en el campo educativo. Innegablemente, los cambios tecnológicos socioculturales han transformado los sistemas de comunicación y la educación. Estos cambios exigen que el maestro genere nuevas estrategias pedagógicas de enseñanza. Ya no se limite tanto al uso del tablero, del marcador, del lápiz y papel, tampoco que simplemente lleve una película y la proyecte, o que haga uso de un video BIM. Requiere que el docente haga uso de herramientas más interactivas con los estudiantes, donde se fomente un pensamiento más analítico, más crítico, más propositivo, donde se permita un espacio de interacción y comunicación. Entonces, el rol del docente es el de mediador entre el tema tradicional y lo digital. Esto con el fin de que el aprendizaje realmente sea significativo para los jóvenes. No es igual cuando un estudiante se siente motivado a aprender que cuando es obligado a hacerlo. Entonces, en esta transformación digital, el docente debe ser el principal comprometido con generar unos ambientes de aprendizaje más dinámicos y más actuales a lo que está viviendo nuestro contexto global. A continuación, vamos a explicar el diagrama del proceso de construcción de significados en el contexto actual de una sociedad digital de información. Este está basado en un enfoque desde la sociedad de la información adaptado a los docentes. Este proceso arranca con el acceso a la información de entornos digitales, donde el docente va a tener toda una gama de medios de comunicación e información donde podrá buscar, una exploración y elección de contenido que le sea de utilidad, un procesamiento cognitivo, que una vez seleccionada la información, esta la procesará a través del pensamiento. Continuamos con una inteligencia cultural y tecnológica, donde interpreta y construye la información con respecto a sus valores y su ser. Continuamos con una generación de sentido, donde el docente elabora un significado personal, el cual puede expresarse como aprendizaje. Y finalmente una interacción y retroalimentación, donde su conocimiento lo interpreta y elabora y comparte con otros pares y con la comunidad educativa. Conclusiones. Una vez resueltos los interrogantes de esta unidad y complementando con las actividades y lecturas sugeridas, consideramos que la comunicación y la educación están en una constante transformación por las tecnologías digitales, promoviendo un espacio más de interactividad y participación.
Por este motivo surge la necesidad de que se dé dentro de las instituciones una alfabetización digital, donde no solamente se use la tecnología como un recurso físico, sino también como ese espacio para interactuar, para aprender, para socializar. En este momento debemos entender que el rol del docente va más allá de impartir una cátedra, sino debe ser un mediador para impulsar competencias comunicativas, además de una ciudadanía responsable. Es quien debe orientar a los estudiantes a dar un buen uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación.